Buenas tardes. A ver, que me coma el micro, me dicen. Venga. Es un placer estar aquí con vosotros, compartiendo este tiempo. A los que llevamos mucho tiempo movilizados contra los paraísos fiscales. Por ejemplo, hace 10 años se hicieron algunos actos sobre los paraísos fiscales. Realmente veros aquí, ver esta toma de esta plaza enfrente de este edificio tan paradigmático del capitalismo es un verdadero placer. Realmente estoy encantado de desarrollar un poco lo que os quiero contar y a ver si os es útil. Hablar de los paraísos fiscales es hablar del sistema capitalista. No que penséis que esto es algo, bueno, pues de unos inmorales que no quieren pagar Hacienda, que no. Es, digamos, una pieza clave del sistema en el que vivimos, que es un sistema absolutamente financiarizado. Esto lo digo en el sentido de que a veces la gente piensa que los paraísos fiscales, cuando se le pregunta, le viene a la cabeza unas palmeras. O sea, pues de palmeras nada. O sea, los paraísos fiscales están aquí en la Castellana. Entonces vamos a utilizar un poco este tiempo para efectivamente que veáis por qué se puede afirmar que los paraísos fiscales están en la Castellana, que si hay alguna palmera es porque la han pagado muy cara, por cierto, para implantarla, y están en la City de Londres y están en el estado de Delaware, en Estados Unidos, es decir, donde no hay palmeras. Me vais a permitir que utilice unos pocos minutos antes de entrar en materia, que es los paraísos fiscales, para explicar por qué los paraísos fiscales son una de las piezas claves del sistema capitalista y cómo se ha transformado en los últimos 30 años este sistema, ¿no? Porque realmente el sistema que yo conocí cuando, por ejemplo, estudiaba, no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos, ¿no? Era un sistema, efectivamente, en el cual estaba prácticamente dominado por lo que llamaríamos hoy el capitalismo industrial. Esto ha cambiado, pero justamente los paraísos fiscales nos permiten hacer la unión que hay entre ese sistema de un capitalismo industrial como el que industrializado, y en el que realmente, por ejemplo, se dividía los países del mundo entre industrializados y en vías de industrialización, a la situación en la que estamos hoy, en la que ya nadie habla de eso. En todo caso habla de países ricos, países emergentes, es un concepto que se han inventado, y luego países pobres, pero en realidad tendrían que hablar de países empobrecidos. Vamos a ello. ¿Cuáles son los elementos, por así decirlo, por qué ha pasado lo que ha pasado? El sistema capitalista entra en crisis periódicamente. El sistema capitalista tiene más de 4 siglos de vida y ha tenido crisis periódicas. Los historiadores nos dicen, las tienen perfectamente estudiadas. Pues bien, la última crisis grande antes de la actual, porque ahora estamos en una crisis muy potente, muy poderosa y muy dramática, por cierto, la anterior crisis fue en los años 70. En los años 70 se produjo, digamos, pues un agotamiento de una serie de burbujas que había en aquellos momentos de producción material, y la forma en que el sistema reaccionó a esa crisis fue ensayando 3 vías, que las voy a especificar muy brevemente para que entendáis por qué los paraísos fiscales están donde están y tienen la importancia que tienen. La primera vía que ensayó el sistema, y que además, como tenía el poder, porque realmente derrotó al movimiento, digamos, tan potente que había en los años 50 y en los años 60 en el mundo, quizás mayo del 68 es el último momento en el cual esa derrota se consumó, pues la primera cosa que ensayó fue lo que algunos autores llaman reestructuración neoliberal.
Dos palabras que os van a sonar a, fíjate. Pero bueno, lo de neoliberal ya os empieza a sonar, ¿eh? Ya empezáis a decir, uy, malo, ¿eh? Neoliberal, malo. ¿En qué consistió esta reestructuración neoliberal? Pues bueno, primero en cambiar las reglas del juego. Decir, los movimientos, el control de movimientos de capitales que se había impuesto al final de la Segunda Guerra Mundial, justamente para salir de la crisis anterior, la crisis de los años 20, fuera. Se acabó. Libertad de movimientos de capitales. Ya al señorín que iba con el maletín y en la frontera le decían, ¿usted dónde va? A ver qué lleváis, usted a la cárcel. Evasión de capitales se llamaba eso. Eso pasó a ser una cosa aceptada, normal, libertad de movimientos de capitales. Y por tanto se puso barra libre para la especulación en todo el mundo. La reestructuración neoliberal trajo también otra idea. En los años 50, 60 había habido una gran lucha que acabó en lo que se denominó el Pacto Socialdemócrata, que consistía en que vamos a hacer un reparto de las rentas producidas por el desarrollo industrial. Evidentemente este reparto fue mayor, donde más potente eran las fuerzas que trataban de quitarle poder al capital, pero eso se acabó. Con la reestructuración liberal se metió una idea que todavía seguro que muchos la habéis oído. Quitemos impuestos, dejemos que los ricos acumulen dinero, porque ellos son los que van a invertir y ellos son los que van a poder crear empleo. Esta fue la segunda idea potente que se acabó metiendo y por tanto, si vierais algún gráfico, por ejemplo, en el cual aparece cuál es el reparto entre la renta de los que se ganan la vida con su trabajo y los que se ganan la vida como rentistas, es decir, con el capital, veréis que en los años 70 esto llegaba a los 2/3 de la renta para el trabajo y al final del 2005 apenas superaba el 50%. Es decir, que perdieron casi 15 puntos de porcentaje las rentas del trabajo respecto de las de capital. Esto es sencillamente se derivó de esta reestructuración neoliberal. ¿Cuál es la segunda vía por la que el capitalismo, el sistema, dio respuesta a esa crisis de los años 70? Pues es una palabra que también nos suena: globalización. Globalización, de todas maneras, es un concepto anglosajón. Deberíamos hablar como los franceses de mundialización, es decir, lo que se hace es llevar el sistema a los rincones más alejados del planeta para meterles dentro de la lógica del sistema capitalista. Pero es que no se quedó en el espacio, también fue al tiempo, también se quiso globalizar el tiempo. ¿Cómo se globaliza el tiempo? Muy sencillo, endeudando a la gente. Endeudando a la gente lo que consigues es que las rentas que vas a obtener pretendidamente dentro de unos años te las aparentemente facilitan ahora, diciendo que no te preocupes porque como todo va a ir bien, después vas a obtener más renta, por tanto vas a disfrutar ahora y vas a disfrutar después. Algunos hipotecados, a los que les han echado de sus casas, de esto saben bastante. Esta es, por tanto, esa segunda vía de la que yo quería llamaros la atención. Esta mundialización o globalización neoliberal, que claro, lógicamente coge el adjetivo de la ideología que había empezado con la primera que os he comentado, que es la reestructuración neoliberal. Pero hay una tercera que es muy importante y esta nos enlaza directamente con los paraísos fiscales. Es la que tiene que ver con un palabra que a muchos no nos gusta. Tenemos que inventar otro, que es la financiarización. La financiarización. ¿Pero qué es la financiarización? No sabemos qué palabra utilizar.